don't think we are. No way? No. Okay. Okay, great. Okay, so we have 2 more lectures. Bueno, tenemos un par de lecciones más. And so what we're going to Y do lo que vamos a hacer is we're going to look in the first lecture es que vamos a ver en la primera lección at Ezekiel 36 and 37. Ezequiel 36 y 37. And we won't read every verse in those Obviamente chapters. no leeremos todo versículo We'll en just estos look at what's capítulos. most important. Solo veremos las partes más importantes. And in the next lecture, Y en la siguiente lección, which is really interesting, la cual es bien interesante, it's through chapters 40 through 48. son de los capítulos 40 al 48. About this grand vision of a new temple. Acerca de esta gran visión de un templo. And so I'll hopefully give us some major themes for what that will be about. Así que espero presentarles algunos temas principales de lo que eso es. Let me ask you a question first. Así que déjeme hacer una pregunta primero. What are some things that you can change about yourself? ¿Cuáles son algunas cosas que tú puedes cambiar acerca de ti? Some things you would like to change or some things you have changed? Algunas cosas que tú pudieras cambiar o que tú quisieras cambiar. I didn't get the last part. So what are some things they would like to change about themselves or what are some things they have changed about themselves? ¿Qué algunas cosas que tú pudieras cambiar de ti mismo o que has cambiado de ti mismo? Has anyone ever lost a little weight? ¿Alguno de ustedes ha quizás perdido un poco de peso? ¿Sí? Yeah, see? What other things can you change about yourself? ¿Qué son cosas que podemos cambiar de nosotros? You're talking about character, but Yeah, how could you change your ¿y character? cómo podemos cambiar nuestro carácter? En la medida que nos comprometamos con Dios. In the way we are committed to God. And Yeah, you begin to change your character in some way. sí, se puede empezar a cambiar el carácter. de What alguna other manera. things about yourself could you change? Pero ¿qué otras cosas acerca de ti tú puedes cambiar? What are some things that are easy to change? Cosas que son fáciles de cambiar. The way you dress. Right, see? Easy. Way you dress. La manera de vestirte, por supuesto. Changing your teeth. Or that would be kind of hard, but your hair. El cabello. What else? El corte. ¿Qué más? The way you speak. I mean, sometimes there's people who use a lot of curse words, but you can change that pretty easy. And Yeah, I'm trying to avoid them. and that can be very difficult sometimes, Para algunos quizás eso puede ser but difícil. you could probably change Pero that. puede ser también sencillo cambiar eso. Now let me ask you this. Ahora déjeme preguntarles esto. What are some things that are difficult to change about yourself? ¿Qué cosas son difíciles de cambiar de ti mismo? Self-control, that said. Self-control? How so? El dominio propio, ¿cómo así? For example, when you give like a bad answer to somebody, like immediately you're being, rude or stuff like that. Right. It's hard to control your instant reaction. Que muchas veces es difícil controlar las reacciones instantáneas. What else is hard to change about yourself? ¿Qué más es difícil de cambiar? Habits. Habits? Maybe you have so many years doing something and so hard to change. Like what? ¿Cómo qué? Like if you get up, if you go to bed late, or or waking up early. Yeah, it is very difficult for me to wake up early. Es difícil para mí madrugar, por I ejemplo. try and I try, Yo intento, and then I snooze. pero yo apago la alarma y apago la alarma. That's difficult for me to change. Es difícil para mí cambiar Now eso. let me ask you this. Ahora déjeme preguntarle esto. Is it harder or easier ¿Es más difícil o más fácil to change someone else cambiar a alguien más instead of you? que cambiarte a ti mismo? Harder or easier? ¿Es más difícil o más fácil? He says easier. It's easier to change someone else instead of yourself? ¿Es más fácil cambiar a alguien más que cambiarte a ti mismo? It is harder, they said. ¿Por qué? Primero debe cambiar uno, Because que es el espejo para la otra persona cuando ve los cambios. they said that when you work on yourself, then you got like more authority to say something to someone else. That's what he said. Repeat that again? Like when you change yourself, now you have like the authority to to reach somebody else and help them change. Okay, so sometimes it can be helpful to change other people. Exactly. So did they say it was easier or difficult? No, he said it is harder. It's harder, It's it's harder. harder to change someone else. It's easier to start Why with else is it harder to change someone else? Again, sorry. Why else is it harder to change someone else? That's Why correct. else? Yeah, why else? What's other reasons why it's harder to ¿Por qué change? otras razones de por qué es más difícil cambiar a otros? Because it's easier to see the flaws in someone else and to see our own flaws. Yeah. That's correct. And so, but when you look at somebody else, Pero cuando ves a alguien más, you could tell them to change. tú puedes decirle que cambien, Is there any guarantee that they will change? pero ¿hay alguna garantía de que vayan a cambiar?
No. I mean, it's hard to change ourselves. Ahora, es difícil cambiarnos a nosotros mismos. If I can't get myself up in the morning, Si ni siquiera doy para madrugar, how can I change anybody else? ¿cómo voy a cambiar a alguien So más? it's very hard. Es Yes. bien difícil. He's saying you can make a choice by yourself, but you cannot make anybody else to make a choice. Exactly. Exactamente. You can tell people things, Tú puedes decirle cosas a las but personas, you ultimately can't really change pero them. realmente no puedes You can cambiarlos. make suggestions Tú puedes hacerle and you sugerencias can work with them, y puedes ayudarles, but if people don't want to change, pero si ellos no quieren cambiar, they won't change. no van a cambiar. Isn't that right? ¿Acaso no es así? So in chapters 36 and 37, En los capítulos 36 y 37 we're going to read about an amazing plan of God, vamos a leer acerca de un plan asombroso de parte de about Dios, how God can change people. de cómo Dios puede cambiar las personas. We read about God's king in chapter 34, Leímos del rey de Dios en el capítulo and the great 34. thing about this Y lo king grandioso de este rey is not only that he reigns well, no es solo que reina bien, not only that his kingdom lasts no forever, es solo que su reino durará para but siempre, that the people in that kingdom, sino que las personas en ese he reino, can change them Él puede cambiarlas so that way they obey him. para que le obedezcan. And this is so Y necessary esto es tan necesario, because was Israel ever a people who could obey? Was Israel ever able to obey for a long period of time? porque si lees la historia bíblica, ¿crees que Israel pudo mantener su obediencia? No, they could not obey. No. The exile is an example that they El couldn't exilio obey. es un ejemplo de que ellos no But we're going to obedecieron. read in these chapters Pero vamos a leer en estos that capítulos God can change them to obey. que Dios puede cambiarlos. So let's begin by reading verses 16 through 23. Vamos a empezar leyendo los versículos 16 Through 23. al 23 del capítulo 36. We're going to read first about Israel's sin again. Vamos a leer primero acerca de el pecado de Israel una vez más. 16 al 23 dice, del capítulo 36. Luego recibí este otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Para mí su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos. Por eso derramé mi furia sobre ellos. Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero esparcidos entre las naciones deshonraron mi santo nombre, pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. So here we get a reminder of what type of people Israel was. Aquí se nos recuerda qué tipo de personas era Israel. Ezekiel uses priestly language Aquí Ezequiel utiliza este lenguaje to sacerdotal describe their defilement and uncleanliness, para describir cómo estaban de contaminados e impuros, to describe the ugliness of their sin. para describir la fealdad del pecado de ellos. God hates their previous behavior. God hates their previous Dios behavior. aborrece el comportamiento He de ellos. describes it as being unclean, Los describe como impuros, like an unclean woman. incluso como una mujer impura. And the reason they're unclean Y la razón por la que son impuros is because of their both spiritual and social sin. es por causa de su pecado espiritual y social. Notice of what it says about them. Note lo que dice sobre ellos. They shed blood in the land, Dice que derramaron sangre en la and they tierra, worshipped idols. adoraron And ídolos, so God poured his wrath on them. así que Dios derrama su ira sobre ellos. God judged them according to the way they deserved. Dios los juzga tal como lo merecen. We read about that in chapter 16. Leímos eso en el capítulo 16. But God gives another description of this type of people, Pero Dios da otra descripción de este tipo de personas, another perspective of their sin. otra perspectiva de su pecado. It says that they profaned God's holy name. Dice que profanaron el nombre santo del Señor. To profane his name El profanar su nombre means to treat it as common or es ordinary. decir, tratarlo como algo ordinario. When Israel worshipped other gods, Cuando Israel adoraba a otros dioses, that required God to punish them. eso requería que Dios los castigara. And when God punished them Y cuando Dios los and castigaba brought them low,
and brought them y low. los llevaba a ese punto. The other nations Las otras could naciones see Israel's weakness podían ver la debilidad de and Israel claim that their God was weak. y decían que ellos estaban así por causa de que su Dios era So do débil. you see what's going on? Así que ven lo que está pasando. Israel's sin El pecado de Israel can cause other nations causaba que otras naciones to look at Yahweh miraran a Jehová and say, He's not really God. y dijeran, él no es verdadero Dios. If He was really God, Porque si fuera verdadero Dios, we wouldn't have been able to conquer His people. no fuéramos capaces de conquistar a su pueblo. We see this opposite idea in the book of Joshua. Vemos la idea opuesta a esto en el libro de Josué. When the people of Israel left Egypt Cuando el pueblo de Israel se va de Egipto and they started conquering the land, y empiezan a conquistar la tierra, before they went to the city of Jericho, antes de llegar a la ciudad de Jericó, they met the woman Rahab. ellos conocen a la mujer Rahab. And Rahab told the spies, Y Rahab le dice a los she espías, says, we've heard what your God has done. hemos escuchado lo que tu Dios ha We've hecho. heard the mighty deeds of Hemos Him. escuchado de sus asombrosas And we're all in obras. fear because of Y Him. todos estamos aterrorizados por So él. that was the opposite of what we see Ese era here. lo opuesto a lo que estamos viendo aquí. In that situation, En esa situación, because Israel was following the Lord, porque Israel estaba siguiendo al Señor, He was doing mighty él deeds, estaba haciendo obras and asombrosas His fame was going to the nations. y su fama estaba siendo conocida entre las But naciones. now Israel has disobeyed God. Pero ahora Israel ha desobedecido a Dios. Now they're in exile. Ahora están en exilio. Now they're weak. Ahora están débiles. And now they're profaning God's name Y ahora because of están it. profanando el nombre del Señor. They profane His name by worshiping other gods, Profanaron el nombre del Señor al adorar a otros and they dioses profane His name y profanaron su nombre because their disobedience porque la desobediencia de ellos has caused Him to punish His own people. está trayendo ese castigo sobre el pueblo. But God cannot let His own name continue to be profaned. Pero Dios no va a dejar que su nombre continúe siendo profanado. Notice what He says He's going to do. Note lo que él dice que va a hacer. He's going to work for His own name. Dice que va a obrar por causa de su propio nombre. In verse 22, En el versículo He says it's for 22 the sake of my own dice name. por causa de mi nombre. And then in verse 23, Y en el versículo 23 He says it's been profaned among the nations. dice mostraré cuán santo es mi gran And he says, nombre. I'm going to vindicate my holiness, El nombre que deshonraron las the holiness naciones. of my great La name. santidad de mi gran nombre. And God even says, Y Dios incluso He dice, says it's not even for you that I'm dice, doing no es this. por causa de ustedes que hago You're not the esto. reason I'm making my name Ustedes no great. son la razón por la que hago grande mi It's for nombre. my own self that I'm going to help Es you. por causa de mi nombre que voy a ayudarles. God's mercy to Israel La misericordia de Dios para con Israel is going to restore His reputation. es a restaurar su reputación. Israel will become great again. Israel sería grande And nuevamente people say, this God must be the true God. y ellos iban a decir, este es el verdadero Dios. So God's mercy to Israel Así que la misericordia de Dios para con is Israel for the sake of His own es name. por causa de su nombre. God's own glory Su gloria is the reason He's acting. es la razón por la que Él está obrando. Let's read more about Israel's restoration, Leamos un poco más sobre la restauración de Israel. about what God is going to De do lo que Dios va a hacer. in verses 24 through 32. En los versículos 24 al 32. Dice, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda, les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos, y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan. Oh Israel, pueblo mío, ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. So in these verses we read about 4 ways Así que en estos versículos leemos de 4 maneras that God is going to restore His people. en las que Dios va a restaurar a su Let pueblo. me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. What is the first way in verse 24? ¿Cuál es la primera manera en el versículo 24? How does verse 24 say God is going to restore His people? ¿Cómo el versículo 24 nos muestra que Dios va a restaurar a su pueblo? It's going to gather them and take them into the land. Gather them from where? And what does that mean? ¿Y qué significa eso de que los va a recoger?
The one that the word is, scattered. Exactly. They were scattered in De exile, que estaban esparcidos en and he's exilio going to bring them back into their own y land. los va a traer a su tierra. He's going to bring them back out of exile. Él los va a traer desde el exilio. Now the nation of Israel, Ahora, la nación de Israel, if you read in Ezra and si Nehemiah, usted lee Esdras y Nehemías, they did come back from la exile. nación sí volvió del exilio. God did bring them back. Dios las trajo de regreso. And so you can read about that again, as I said, in Ezra and Y Nehemiah. usted puede leer eso en Esdras y Nehemías. But I think what we're reading about here Pero creo que de lo que estamos leyendo aquí is more than just that exile es más que ese or that exilio return from o exile. ese regreso del exilio. It includes it, Lo incluye, but I think it includes more than pero creo that. que incluye más que eso. Because again, remember who is bringing in this restoration. Porque recuerde quién es el que está trayendo esta restauración. It's the king from chapter Es 34. el rey del capítulo This king 34. this king of David. Este rey David. That king of David did not appear in Ezra and Nehemiah Este rey de David no apareció en Esdras y to set up Nehemías his kingdom forever. para establecer su reino para siempre. So when God brings his people back from exile, Así que cuando Dios trae a su pueblo del I exilio, think this is going to be an even greater exile, esto se trata de un exilio mucho a mayor, spiritual un exile exilio that espiritual includes all people. que incluye a todas las personas, But we're getting ahead of ourselves. pero de ahí nos estaríamos adelantando. What in verse 25, what does it say God is going to do Ahora en el next? versículo 25, ¿qué es lo que dice que Dios hará con What ellos? is the second thing he will do? ¿Qué es lo segundo que hará? He's going to wash them, he's going to clean them. He's going to wash them and clean them. And remember, what is wash? What does it mean to be unclean and clean? Where does this metaphor come Ahora, ¿de from? dónde viene esta metáfora de ser limpio o impuro o inmundo? For the priestly language. Exactly, for the priestly language. De ese lenguaje sacerdotal, así And es. has Israel been clean or unclean? Y Israel en este momento era limpio o impuro Right, they've been unclean because of their sin. por causa de su pecado. And so it says that God is going to cleanse Pero dice allí them, que Dios va a limpiarlos. which means he's going to forgive them. Es decir, que Dios va a He perdonarles. will wash away their Él sins va a lavar sus pecados from all of their worship of por idols. de todas sus idolatrías. He's going to remove their guilt, Él va a remover la and culpa he's de going to ellos. remove their shame. Él va a remover la vergüenza. Now look at verses 26 and 27. Ahora miren los versículos 26 y 27. What else is he going to do? ¿Qué más va a hacer Dios? It's going to give them a new heart. A new heart, and He's going to remove the honor. so he'll remove a heart. Él remueve un corazón. What? Yeah, that's what he's saying. Yeah. So and then what else will he do? ¿Y qué más hará? Add a new spirit. He'll give a new spirit and a new heart. Un nuevo corazón y un nuevo espíritu. There's this exchange. Está este He intercambio. takes what is old Él quita lo que es viejo and he puts something new in y there. pone algo nuevo Do allí. you remember what we read in chapter 16? ¿Recuerden lo que leímos en el capítulo 16? God said, Dios dice, "How sick is your heart?" qué enfermo está tu corazón, Their Israel. heart was an issue. El corazón era el Their problema. heart was the El problem. corazón era el So problema. now he's going to change them. Ahora Él va a cambiarlo. And this is what we were addressing in the very beginning. Y esto era de lo que estábamos hablando al principio. How can the people of Israel change? ¿Cómo podía el pueblo de Israel They're cambiar? always sinning. Siempre estaban They're pecando. the worst of sinners. Eran los peores pecadores. So if God were to bring them back from exile, Así que si Dios los va a traer del exilio, he needs to do a greater work. Él necesita hacer una obra mayor. And this greater work Y esta obra is mayor that he changes the people. es que Él cambia a su pueblo. Notice what he removes. Ahora note lo que Él remueve. It's a heart of stone Es un corazón de and piedra flesh. y un corazón So it's a heart of stone. es un corazón de piedra. So this heart of stone is callous and dead. Is what? So stone is calloused and cold, Una piedra que se refiere a un corazón que es frío and you can't mold it. y no puede ser moldeado. So, but look what he's going to give them. Pero ¿qué es lo que les va a dar? He's going to give them a heart of flesh, Un corazón de carne. and he's going to put his spirit in Y them. va a poner de su espíritu en ellos. Flesh is soft and alive. Ahí sí, la carne es sensible y It se can puede be- moldear. It can be transformed. Puede ser transformada. And the heart, Y el corazón, in the mind of the Hebrews, en la mente de los hebreos, includes more than just emotions. incluye más que las It emociones. includes how you think. Incluye cómo piensas, It includes what you want. lo que quieres And it includes what causes you to act. y qué es lo que hace que tú actúes. So when God says he's changing out their hearts, Sorry. when God says he's changing out Así que their cuando hearts, Dios dice que va a cambiar sus he's corazones, changing their entire Él being. va a cambiar todo el ser de He's ellos. taking their old being Está quitando su viejo and he's ser giving them a new y les being. está dando un nuevo ser. And notice what's even more Y amazing. note lo que es más asombroso aún. Whose spirit is this? ¿De quién es este espíritu? Whose is it? ¿De quién es este espíritu? It's God's spirit, Es el yes. espíritu de Dios, así es. His spirit will be in them.
His Spirit will be in them. El Espíritu de Dios estará en And He ellos. will cause them to obey. Él los llevará a obedecer. And this is what we read about in the New Y Testament. esto es lo que leemos en el Nuevo Testamento. Jesus gives us the Spirit of God. Jesús nos da el Espíritu de Dios. After He dies and raises from the Luego dead, de que muere y resucita, those who have faith in Him aquellos que tienen fe en Él receive His Spirit. reciben su So that Espíritu. we are now in Christ. Ahora estamos en We have a Cristo. new desire and a new action, Tenemos nuevos deseos y nuevas acciones, new motivations and new wills. nuevas motivaciones y nueva voluntad. So this new heart and spirit Así que este nuevo corazón y espíritu is also going to do something else. va a hacer algo más. Look at verse 31. Mira el versículo They're going 31. to remember their evil ways, Ellos van a recordar sus pecados pasados and they're going to hate their y sin. van a aborrecer su pecado. Now here's something that's very interesting. Aquí hay algo bien interesante. We know that God forgives us of our sin, forgives us of all sin when we come to Him. Again, sorry. God forgives us of all sin when we come to Him. He forgives us of all sin. Él nos perdona de todo pecado. He removes our sin. Él remueve nuestro pecado. But here, what's really important Pero aquí lo que es importante is that Israel es que Israel remembers what they did. recuerda lo que hizo. They don't need to forget their sin. Ellos no necesitan olvidar su pecado. Because if they were to forget their sin, Porque si they olvidaban su might be tempted pecado, to go back to their sin. podrían ser tentados a volver a esos By pecados. remembering their sin, Pero al recordar sus pecados, they remember how bad they were, recuerdan lo malvados que and they eran remember how great God's grace y is. cuán grande es la gracia de Dios. They need to remember Ellos the necesitan recordar mercy of la God. misericordia de Dios. That's what they're doing when they're remembering their Y sin. eso es lo que están haciendo cuando recuerdan sus They're pecados. loathing it, Sorry. they're hating it, Lo están aborreciendo, they're regretting they did it, están arrepintiéndose de haberlo hecho. and they're remembering it's only the mercy of Y God están recordando que solo por la misericordia de is Dios the reason that they can be cleansed. y es la razón por la que pueden ser limpiados. Then in verses 29 through 30, Luego en los versículos 29 al 30, we also hear about how there won't be any famine anymore. leemos que ya no habrá más hambre. The fruit trees will be abundant. Es decir, que el fruto será abundante. Often a famine meant a curse on the land. Con frecuencia la hambruna tenía que ver con una maldición sobre la A tierra. curse on the land because of God, because of the people's Es sin. decir, por causa del pecado del pueblo. But now God is healing the land. Pero ahora Dios está sanando la His tierra. healing the land Él está sanando la tierra reminds the people of His blessing. y le recuerda al pueblo de sus It's a bendiciones. reminder that they will be restored. Les recuerda que serán restaurados. And look what else it says. Y note qué más It dice. says they will remember their sin Que recordarán sus so pecados. that they may never again, Mhm. verse 30, suffer the disgrace of famine among the nations. En el versículo 30 donde dice, les daremos abundantes cosechas y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra. So they won't suffer disgrace anymore because their land has been cursed. Ya no van a sufrir más desgracia por causa de cómo Dios les va a proveer. Now let's read about one more important thing in this chapter, Ahora leamos algo más sobre este capítulo. in verses 33 through 38. De los versículos 33 al 38. Dice, esto dice el Señor soberano, cuando yo los limpie de sus pecados, volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas. Los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos, se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá, esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo el Señor reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía, pues yo el Señor lo he hecho y cumpliré mi palabra. Esto dice el Señor soberano. Estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y aumentar su población como un rebaño. Los israelitas serán tan numerosos como los rebaños sagrados que llenan las calles de Jerusalén en tiempos de los festivales. Las ciudades que estaban en ruinas estarán repletas de gente una vez más y todos sabrán que yo soy el Señor. So God is going to cleanse His people. Así que Dios va a limpiar su He will bring pueblo, them back into their land. los va a traer a la tierra, Their cities will be rebuilt. y sus ciudades serán Their reconstruidas, farmland will produce fruit. sus campos producirán fruto. And the work will be so good, Sorry. and the work will be so Y good, la obra será tan buena. that what does He compare it will be like? ¿Y con qué lo compara? What does He say it will be like? Yeah, with the Garden of The Eden. Garden of Con el Eden. jardín del Edén. Through God's grace, A través de la gracia de Dios, God is going to bless them Dios les va a bendecir so that their land is like the Garden of Eden. para que su tierra parezca el They're jardín coming del Edén. back to where God designed them to be. Ellos volverán a lo que Dios había diseñado al But principio. notice what is most important. Pero note lo que es más importante. How the Lord receives all of the credit Cómo at el the end. Señor recibe todo el crédito, toda la gloria. The nations will know what? Las naciones sabrán que, The nations will know that He is the Lord. sabrán que Él es el Señor. His concern is that the nations know Su Him. interés es que las naciones le So conozcan. as God is blessing the people, Así que mientras Dios His bendice al concern pueblo, is for the nations as well. tiene ese interés por las naciones también. He's including us in these Él promises. está incluyéndonos a nosotros en estas promesas. As He blesses His people, Mientras bendice a su it pueblo, was meant to also be a blessing to the nations. debían ser bendición para las naciones. Through a special people,
a través de un pueblo especial, all people can now be blessed. ahora todos los pueblos pueden ser And God's bendecidos. concern is that all people know him. Y el interés de Dios es que todos le conozcan. And there's a really interesting final couple of verses here. Y hay un par de versículos interesantes aquí. It describes God's people that they're going to increase like a flock in verse 37. Dice el versículo 37 que el pueblo de Dios va a aumentar su población como un rebaño, It says that it's going to be, the people will be like the flock at Jerusalem que será como un rebaño en Jerusalén during her appointed feasts. durante los festivales. What do you, if you had to guess, what do you think this would mean? ¿Tú qué crees, si tuvieras que, o qué piensas que esto significa? To say that the people would increase like a flock. Que van a multiplicarse como un rebaño. What do you think? ¿Qué piensan ustedes? That's a hard one, though. It is. What are these appointed feasts? ¿Cuáles son estos festivales a los que se refiere? Estos tiempos de fiestas, de festivales. These feasts are holidays, right? Recuerda pues las fiestas de Israel. These are ¿cierto? the holidays of Israel. Las fiestas en Israel. And what did Israel do during these holidays? ¿Y qué hacía Israel en estas fiestas? They would sacrifice. Habían sacrificios. Now you can imagine during one of these holidays, Ahora usted se puede imaginar en una de estas festivales, the entire nation toda la nación gathering all of their animals reunía a todos sus to go and animales make a sacrifice. para ir a hacer un sacrificio. This would have been a lot of animals. Debían verse muchos I mean, animales, every family would have needed to porque done toda this. familia debía presentar un animal. Think about it in this way. Piénsalo de esta manera. Is New Year's very popular here? Sorry? Is New Year's very popular here? Who against? Celebrating New Year's? ¿Es la celebración de Año Nuevo popular aquí? Let's see. What is everywhere during New Year's? ¿Qué es lo que hay en todas partes en Año Nuevo? Food. Food. We do some powder and fireworks. Fireworks, right. Fireworks are everywhere. Sí, fuegos artificiales están en todo lado. If you go outside right now, Si tú sales afuera ahora mismo, you might not see any no fireworks. vas a ver ningún fuego But come artificial. New Year's, Pero cuando viene el Año Nuevo, fireworks are everywhere. están en todo lado. That's what God is saying here. Esto es lo que Dios está diciendo aquí. The people of God will increase El pueblo de Dios va a aumentar as if it was one of their como holidays. si fuera uno de sus He festivales. compares them to like the amount of animals Él lo compara incluso con la cantidad de that animales comes during their most important holidays. que vienen en sus fiestas más This importantes. is a metaphor Esto es una for metáfora how great God is going to increase his people. de cuán grandemente Dios va a aumentar a su pueblo. They were nothing, Ellos eran nada, and then now it's New Year's Day. pero ahora es como el All of his people are everywhere. año nuevo, en todo lado. They have increased. Van a tenerse, They are no longer small. ya no serán pequeños. So what can we learn from the theology of chapter 36? ¿Qué podemos aprender de la teología del capítulo 36? Remember, what did God say is the reason he's doing all of this? Recuerde cuál es la razón por la cual Dios está diciendo que hace todo esto. What do you say? Yeah, because of for the sake of His name. for He's His doing glory. it for his own self. Lo hace para sí mismo. If God puts anything else above his glory, Porque si Dios pone algo por encima de su propia gloria, is he God? ¿sería Dios? No, No. he's not. He must put himself Él debe first. ponerse a sí mismo primero. But notice what is crazy, what is great about this. Pero note lo que es genial sobre esto. That because God has connected himself with his people, Porque como Dios se ha conectado con su pueblo, his concern for his name está interesado por su nombre, means our good. el interés de Dios por su nombre resulta en nuestro So as beneficio. we pursue to glorify Así que God, mientras buscamos glorificar a Dios, seek his name above everything cuando else, buscamos su nombre sobre todas las cosas, we know that's going to mean our good. eso va a redundar en nuestro bien. Even if the world says that's not what will happen. Aun cuando el mundo diga que eso no es lo que sucede. The world says it's worthless to follow the El Lord. mundo dice es inútil seguir al And Señor. that's not what God says here. Pero no es lo que Dios dice Following aquí. God's glory Seguir la gloria de Dios, leads to the good of his people. eso es para el bien de su pueblo. Because God's concern for his glory Porque el interés de Dios por su is gloria for the good of his es people. para el bien de su pueblo. Notice what else we learn from these verses. Note que más aprendemos de estos That versículos. our actions as Christians, Que nuestras acciones como cristianos, as the people of como God, el pueblo de Dios, affects his name. afectan su nombre. When the people of Israel sinned, Porque cuando el pueblo de Israel pecaba, they defamed God. ellos estaban afectando la fama de Dios. As we sin, Cuando nosotros pecamos, we can defame God. nosotros estamos afectando la fama de Dios. People in our city, Personas en nuestra ciudad, in Colombia, en Colombia, in your neighborhoods, en sus barrios, they should be looking at the church ellos deben mirar la iglesia and saying, this God must be y great. decir, este Dios es grande. Look at what they're doing. Mira lo que están haciendo. This is what the New Testament teaches. Eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. Is that the Gentiles would praise God Es que los gentiles
iglesia alabarían a by Dios seeing how the church cares for one al another. ver cómo la iglesia cuida unos de otros. So we as the church, Es que nosotros como la iglesia we fail when we bicker with one another. fallamos cuando when we what? When we fail when we argue with one another. Cuando estamos peleando unos con otros. When we're selfish, Cuando somos egoístas. people will think Las personas pensarán that God must not be great ese Dios no es grande entonces. because his people are not that Porque great. estas personas no Why son. would I want to come to worship them? ¿Para qué voy a ir a unirme a ellos? And so as we walk and live, Así que mientras andamos, we're reflecting God to others. estamos reflejando a Dios hacia The otros. people of Israel were supposed to reflect God well, Así que el pueblo de Israel se supone debía reflejar bien a Dios. and they failed. Y fallaron. But the good news is Pero la buena noticia that es God has changed them que Dios les ha and cambiado, changed us nos cambia a nosotros by his mercy, por su so misericordia that way we can reflect him well. para que podamos reflejarle bien. The hardest thing to change about yourself, Sorry. the hardest thing for you to change about Lo yourself, más difícil que tú puedes cambiar your heart, es tu corazón God can y change, Dios puede so that cambiar way you can reflect him para que well. puedas reflejarlo a Él. Notice another thing. Note algo más. God's concern El interés de Dios is never divided nunca está dividido between his special people entre su pueblo especial and the y nations. las naciones. He works so that everyone can know Él him. obra para que todos puedan He conocerlo. has a special relationship with the Él Israelites, tiene ahí una relación especial con los israelitas, but this relationship pero esta relación is designed so that all the nations know him. está diseñada para que todas las naciones lo conozcan. God's concern is that his name spreads. El interés de Dios es que su nombre sea conocido. He's concerned for missions. Él está interesado en las And I misiones. think so should we. Y así debemos estar We nosotros should be también. concerned that his name Nosotros spreads. debemos estar interesados en que su We nombre should be- sea conocido. We should be concerned that all people know him. Debemos estar interesados en que todos los pueblos lo conozcan. Finally, another thing we learn, Finalmente, algo más que aprendemos, that God works in us to obey, que Dios sobre nosotros para que but obedezcamos, we're responsible to obey. pero que también somos God responsables. is sovereign, Dios es but soberano, we're responsible. nosotros somos responsables. I don't know exactly how this works, Yo no sé exactamente cómo esto funciona, but Jesus is 100% God, pero Jesús es 100% and hombre, Jesus 100% man. 100% Dios. Here we see Aquí vemos that God puts his spirit in us, que Dios pone su espíritu en nosotros, and he causes us to walk in obedience, nos llama a caminar en obediencia, but we're still responsible for our actions. pero aún así somos responsables por nuestras So I acciones. think ultimately, Así que en definitiva, our response should be that everything we do is at God's mercy. nuestra respuesta debe ser que todo lo bueno que hacemos es por la misericordia All de of our Dios. obedience is not a reason to boasting. Toda nuestra obediencia no es una razón para gloriarnos. It's God who has changed us to be able to do Es it. Dios el que ha cambiado nuestro corazón para que le So obedezcamos. that's what I think Ezekiel chapter 36 is teaching us. Y creo que eso es lo que Ezequiel 36 nos está Now enseñando. let's move to Ezekiel chapter 37. Ahora vamos a movernos a Ezequiel 37. So, one quick thing we need to know about the history of Ezekiel 37. Un breve comentario sobre la historia en Ezequiel 37. And that's how burial worked in the ancient Near East. Sorry again. That's how burial worked in the Así ancient era Near como East. funcionaban los entierros en el mundo antiguo. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. Is it more common here to be buried or cremated? ¿Es más común aquí ser sepultado o cremado? Yeah, being buried is more popular, but being cremated is gaining some recognition. It's gaining popularity. Okay, Sí, okay. te lo estoy Yeah. diciendo que sí, por lo general somos sepultados, pero el ser cremado está ganando popularidad. We place a lot of concern in burial. Sorry. We place a lot of concern in Se burial. pone mucho interés en los funerales. And to the ancient people, En el mundo antiguo, burial was very important todas las ceremonias fúnebres eran muy importantes, because they believed the burial porque ellos creían que la sepultura affected their afterlife. afectaba la eternidad. That's why we have the pyramids. Por eso tenemos las pirámides. The pyramids Las pirámides are actually just giant graves. son realmente tumbas They're gigantes. giant graves for the pharaohs, Tumbas gigantes para los where they faraones, could put all of their treasures, so donde podían poner todos sus tesoros they could have them in the afterlife. para llevárselos a después de la muerte. To be unburied El no ser sepultado meant that your afterlife would not be good. significaba que la vida después de la muerte para ti no iba a ser buena. You had no hope that you would receive any glory or wealth. No tenías esperanza de recibir gloria y riquezas. And so the scene we're about to read Así que la escena de la que vamos a leer would be very disturbing to them. sería bastante aterradora para ellos. Let's read chapter 37, verses 1 through 10. Leamos de los versículos 1 al 10 del capítulo 37. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo,
anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido. Un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró el espíritu en los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, era un gran ejército. So in Ezekiel 37, En Ezequiel 37 we get another vision from God. tenemos otra visión de parte de Ezekiel gets Dios. another vision from the Lord. Ezequiel tiene una visión de parte de It says Dios. the hand of the Lord was upon him, Dice que la mano del Señor vino sobre él, which is the same phrase que es la misma that frase Ezekiel used que Ezequiel utiliza when God brought him to see the idolatry in Jerusalem cuando Dios lo lleva a ver la idolatría en in Jerusalén, chapters 8 through 11. en los capítulos 8 al 11. And let me ask you a Y question. déjenme hacerles una pregunta. What does Ezekiel see? ¿Qué es lo que Ezequiel ve en esta visión? A lot of bones, dry bones. Bones, correct. And so what is this? Entonces, ¿qué es esto? It's like a cemetery, like a It's like a graveyard. cemetery, but it's a bad cemetery, Pero right? es un mal cementerio, Because there are bones everywhere. porque hay huesos por todas partes And it's a lot of bones. y hay bastantes huesos, It says they were very many que eran muchísimos, dice el texto, and they were very y que estaban dry. secos en gran manera. So there are bones everywhere, Así que hay huesos por todo lado and they must have been there for a long y time debían estar ahí por mucho tiempo, because they've had time to decay porque tuvieron tiempo de descomponerse and for the bodies just to rot. y que los cuerpos ya no estuvieran allí So this carne is a alguna. giant, horrific graveyard. Entonces es un grande y terrible cementerio. And Ezekiel would be worried. Y Ezequiel estaría preocupado. He's a priest. Él es un sacerdote. He shouldn't be around this. Él no debe estar alrededor de estas cosas. This would make him unclean. Esto seguramente lo haría impuro. And it's already a horrifying sight. Y ya sería una vista aterradora. Because to have this type of graveyard Porque tener este tipo de cementerio would mean someone must have done something wrong. que quiere decir que quizás alguien hizo algo malo. This must have had some type of curse on them. Esto tenía que ver con alguna maldición. And so God asked him a rhetorical Así question. que Dios le hace una pregunta retórica a He Ezequiel. says, can these bones Le live? dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? And Ezekiel is like, Y Ezequiel of course, Lord. le dice, por supuesto, Señor, You know. tú sabes. It's an obvious point. Es un punto obvio. But what God is trying to drive home Pero lo que Dios quiere comunicar is that these bones can't come to life. es que estos huesos pueden venir a la vida. And so then God gives him an impossible task. Así que Dios ahora le da a Ezequiel una tarea He imposible. says, Ezekiel, prophesy over these Le bones. dice, Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. Preach to them. Predícales. Because he knows the bones can't hear. Porque él sabe que los huesos no pueden oír. But when Ezekiel preaches, Pero cuando Ezequiel predica, he hears a sound. él oye un sonido. He hears the bones coming together. Él empieza a escuchar que los huesos comienzan a juntarse. And then he reads bone to bone is coming Y together. ve que los huesos empiezan a He unirse. sees muscle coming over it Ve que se recubre de and músculos sin coming over it. Y- I'm sorry, Skin. and skin coming over it. y se recubren de piel. But notice what he says in verse 8. Pero note lo que dice en el versículo 8. It says there was no breath in them. Pero aún no tenían aliento de vida. And then he says to Ezekiel, Entonces le dice a Ezequiel, he says, tell them to breathe. diles que venga aliento sobre ellos. And then wind came, Así que vino un viento and it came into them so that they may live. y vinieron a ellos y And vivieron. they stood on their feet, Y se and it levantaron was like a great y army. eran como un gran So ejército. notice what has happened. Así que note lo que ha pasado. There were dry bones, Eran huesos a secos, horrific graveyard. un terrible cementerio. God says, can these bones live? Dios dice, ¿pueden vivir estos It's huesos? like, obviously not. Obviamente no. So he tells them to preach anyways. Él le dice que les predique And when he does, y cuando lo they hace, come to life, vienen a vida and then the breath of God comes in them. y el aliento de Dios viene sobre And ellos. there's a little play on words Y here, hay un juego de palabras allí. is that it uses the words breath and spirit. Él utiliza las palabras para aliento y The espíritu. words breath and spirit are the same in Hebrew. La palabra para aliento y para espíritu son la misma en hebreo. And what did we read in chapter 34? ¿Y qué es lo que I'm leemos sorry, en in chapter el 36. capítulo 36? That it's whose spirit that will change the people. ¿Cuál sería el espíritu de quién el que cambiaría el pueblo?
It's the Spirit of el God. Espíritu de Dios. Notice how similar this is to Genesis. Noten cuán similar es esto a Génesis. When God created Adam, Porque cuando Dios crea a Adán, he was formless. él allí He created him and he was just a man. él le da forma del polvo de la tierra. And then he breathed his Spirit Pero in dice them. allí que sopla sobre él aliento de vida o espíritu de vida. So here, Aquí God takes something that is already dead, Dios toma algo que ya estaba muerto, he reforms them, lo reforma and he puts a spirit in y them. pone su espíritu en ellos. So what is this vision telling us? Ahora, ¿qué nos está diciendo esta visión? And here's why chapter 37 is so great. Y esta es la razón por la cual el capítulo 37 es tan genial. It gives us the meaning. Porque nos da el significado. And let's read verses 11 through 14. Y les leo de los versículos 11 al 14 que allá aparece el significado de la visión. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. So God has heard the words of Israel. Again, sorry. God has heard the words of Israel. Dios había escuchado las palabras de Israel. They have said our bones are dried up, Ya ellos decían, nuestros huesos se han secado. that our hope is lost. Nuestra esperanza está So perdida. this is why God uses the story we've just read. Por eso Dios utiliza esta historia que acabamos de leer. He takes their words Él toma las palabras de ellos and he gives Ezekiel a vision y le da a Ezequiel una visión that uses their words que utiliza las palabras de to ellos communicate a message. para comunicar el mensaje. God meets them in their despair. Así que Dios se encuentra con ellos en la desesperación que They're ellos tienen. wondering whether God has forgotten them. Ellos se preguntan si Dios los ha olvidado. They feel without hope. Ellos se sienten sin esperanza. Their kingdom and their temple are gone. Su reino y su templo se ha ido. But God is going to do a miracle. Pero Dios va a hacer un milagro. God takes what is dead Dios toma lo que está and he muerto gives them life. y le da vida. It says I'm going to open your graves Dice, voy a abrir sus tumbas and I'm going to raise you from the y graves les voy a resucitar de las tumbas and I'm going to bring you into your land. y te voy a traer a tu tierra. And in verse 14, Y en el versículo we see 14 that it's God's spirit that gives the vemos que bones es el life. Espíritu de Dios el que le dio vida a estos huesos. God's spirit is what changes people Así que el Espíritu de Dios es lo que cambia a las so they move personas, from death to que life. los lleva de muerte a vida. God changes people Dios cambia a las personas, so that way that people who were disobedient, así las personas que son desobedientes, people who worship idols, que adoraban ídolos, can be people who worship God, pueden ser personas que ahora adoran a can be Dios, people whom he can bless. personas que ahora Él puede bendecir. So now, one more thing we want to look at Algo más que queremos ver is how all of this is coming about. es cómo todo esto va a ocurrir. Let's look at verses 24 through 28. Vean conmigo los versículos 24 al 28. We're skipping over verses 15 through 23. Aquí nos estamos saltando los versículos del 15 al 23. These are important, Esos son importantes, but they teach a different metaphor pero enseñan una metáfora diferente about how God is going to unite the kingdoms of Israel and acerca Judah. de cómo Dios va a unir los reinos de But Israel. verses 24 through 28 Los versículos 24 al 28 summarize the section resumen esta and tell sección us how God is going to bring dead y, bones to life. y nos dice cómo es que Dios lo va a hacer. Dice, mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación. Y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población. Y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Do you see how connected these chapters are? ¿Ves cuán conectados están estos These capítulos? same themes are popping up in each Porque chapter. estos mismos temas resurgen en cada And capítulo. as we read them together, Y cuando los leemos we juntos, can see how important vemos cuán it importante is that God's king es como el Rey de Dios, is to this new covenant. How important God's king is to this new covenant. cuán importante es el Rey de Dios en este nuevo pacto. How important God's king Cuán importante el Rey de Dios is to the people getting life.
es para el hecho de que las personas cobren vida. The servant David pops up again. Entonces este siervo David aparece nuevamente. The new shepherd Este nuevo pastor who's going to cause the people to walk in obedience. que hará que el pueblo camine en Who's obediencia, going to give them a land to dwell in. que les dará una tierra en la cual vivir. All of these promises, Todas estas this promesas, miracle of new life, todo este milagro de vida this nueva, new heart and new spirit, todo este tema de un nuevo corazón y nuevo comes espíritu, through the Davidic king. viene a través del rey davídico. This is why I think Esta es la razón por la que creo that Israel's return from Babylon, que el regreso de Israel de Babilonia, that we read about in Ezra and el Nehemiah, cual leímos en Esdras y Nehemías, is not the sole focus here. It's It's not the only focus here. no es el único enfoque aquí. These passages Estos textos give a greater hope than that. dan una esperanza mucho The mayor. hope of a greater king, La esperanza de un the rey hope of a mayor, greater people, de un pueblo the mayor, hope of a greater peace, de una gran the paz, hope of a greater change. de un gran cambio. This is about God's work through Christ, Esto se trata de la obra de Dios about God's greater kingdom. en Cristo, acerca del reino de Dios. Let me comment a few things that we learn in these chapters about God's kingdom here. Quiero comentarles un par de cosas que aprendemos sobre el reino de Dios en estos. As we've already seen, Como ya hemos visto, it comes through his servant David. viene a través de su siervo David. His servant David will rule over the people. Él gobernará sobre el pueblo. Another thing we find out Algo más que nos damos is cuenta that this is the same land es que esta es la misma tierra that was promised to que Abraham. había sido prometida a Abraham. He says he gives it to my servant Jacob. Dice aquella que le dio a mi siervo Jacob. Jacob is one of the patriarchs of Israel. Jacob siendo uno de los patriarcas de Israel. But God is bringing the people back Así que Dios está trayendo al pueblo de to regreso what he originally promised. en lo que él originalmente prometió. Notice what else about this kingdom we learn. Note algo más que aprendemos de este In reino. verse 25, En el versículo the 25, people are going to dwell there forever. que ellos van a habitar allí para siempre. Unlike other kingdoms, A diferencia de otros reinos, this one lasts forever. este va a durar para siempre. Look at verse 26. Mira el versículo 26. This kingdom Este reino is based on a new covenant. está basado en un nuevo pacto. It's the covenant of peace that we've already Ese heard. pacto de paz que ya hemos escuchado. Notice in verse 27, No está en el versículo 27. God says, my dwelling will be among Dice, them. haré mi hogar entre ellos, moraré And entre his ellos. sanctuary will be among them. Así es, su santuario estará entre These ellos. same themes are being repeated Los over and over mismos again. temas están siendo repetidos. God's going to have a relationship with his people. Dios va a tener una relación And con it su says, and they pueblo. will know that I am the Y Lord. ellos sabrán que yo soy el Señor. And then it concludes, Y concluye my sanctuary is in their midst forever. que mi santuario estará en medio de ellos para siempre. I want you to see how the book of Y Revelation yo quiero mostrarles cómo el libro de Apocalipsis picks up on these themes. toma todo este lenguaje. Let's read Revelation Vamos a leer 21, Apocalipsis 21, 21 verses 1 through 4. del 1 al 4. Revelation 21 verses 1 through 4. Apocalipsis 21, del 1 al 4. This is to show you that all of these promises that we read about here Es para mostrarles que todas esas promesas que acabamos de leer are about God's eternal kingdom se tratan del reino eterno de and Dios his work through Jesus. y su obra a través de Cristo. Dice Apocalipsis 21, del 1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios o la morada de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Do you hear how similar these themes are? ¿Tú escuchas cuán similar son estas This cosas? theme of God's dwelling with his Este people. tema de Dios haciendo su morada There's con going to su be a new pueblo, kingdom, estableciendo un nuevo a reino, new relationship. una nueva relación. God's going to dwell with his people, Dios va a morar con su and it will pueblo bring eternal peace. y traerá paz eterna. So this right here in chapter 37 Esto aquí en el capítulo 37 de Ezequiel is the work we see of God in the New Testament. es la obra que Dios hace en el Nuevo Testamento. So now let me conclude this lecture Déjeme concluir esta lección with a few points of theology that we learned from this mencionando passage. algunas de las partes de la teología de estos capítulos. First, Primero, our lives are never outside of God's plan, nuestras vidas nunca están fuera del plan de Dios, no matter how bleak they look. aunque se vea terrible. God can look at our present situation Dios puede ver nuestra situación presente and know what his eternal plan sabiendo is. cuál es su plan eterno. We can only see what is in front of our Nosotros eyes. solo podemos ver lo que está frente a nuestros ojos. Israel often misread their situation. Israel muchas veces leía mal su situación. They said, God has forgotten. Ellos decían, Dios nos ha olvidado. God has not been just. Dios no está siendo justo. But God says, you don't know my plan. Pero Dios es como decirle, ustedes no conocen mi plan. So we can trust in his goodness Así que podemos confiar en su bondad, that he has a plan. de que Él tiene un plan. We've seen him be faithful to this Lo plan. hemos visto
visto siendo fiel a este plan. We've seen Jesus come in the New Testament, Hemos visto a Jesús viniendo en el Nuevo Testamento and we hear that he will come back, y sabemos que Él regresará. so we can know that no matter what happens Así que here, podemos saber que no importa lo que pase aquí, God has a plan he's working, Dios tiene un plan en el que está even if obrando, we don't always see what that is. aunque con frecuencia no vemos lo que esto es. Number 2 Número 2, is that God wants es peace. que Dios quiere paz. Throughout A Ezekiel, través de Ezequiel, we're warned about God's judgment, somos advertidos sobre el juicio de Dios, but what God ultimately desires pero lo que en definitiva Dios desea is to dwell among his people in es peace. morar entre su pueblo. His desire is not to judge forever. Su deseo no es juzgar para siempre, His desire is that people would change, es que las personas cambien, that they would worship him, le and adoren that he can be their God. y que Él pueda ser su Dios. Third, Tercero, as I've said before, y como ya les he dicho antes, Jesus is at the heart of Ezekiel's Jesús está en message. el corazón del mensaje de Ezequiel. God's Messiah is the one who will bring in the new El covenant. Mesías de Dios es aquel que trae ese nuevo pacto y ese nuevo reino. Through Jesus, A través de the Jesús, Davidic king, el rey davídico, we have all the promises of God. es que recibimos todas las promesas de Dios. Number 5, Número 5. God's grace promises become because of his mercy. Las promesas de la gracia de Dios vienen por su misericordia. We should always remember how sinful we are. Siempre debemos recordar cuán pecadores That seremos. his promises are far better than you or I deserve. Perdón, este fue el número 4, que sus promesas son mucho mejor de lo que merecemos. We deserve nothing. No merecemos nada. We've been an unfaithful wife. Hemos sido como esa And esposa he's infiel. given us Y Él everything. nos da todo. He's given us all these promises. Él nos da todas sus He's promesas. given us Jesus. Él nos da a Jesús. That should cause us to always be grateful. Y eso nos debe llevar a siempre estar agradecidos. Last Y en quinto lugar, is that God has revealed part of his es plan que to us. Dios ha revelado parte de su plan a nosotros. Just like Israel, Así como Israel, we are exiles away from our eternal home. estábamos exiliados de nuestro hogar eterno. But unlike Pero a Israel, diferencia de Israel, we actually know what God's plan nosotros is. sabemos cuál es el plan de Dios. Christ has told us his plan. Cristo nos ha dicho su He's given plan. it to us in his word. Nos los ha dado en su palabra. That's why his word is so valuable. Por eso es que su palabra es de tanto It valor. reminds us of his promises, Porque nos recuerda sus and promesas, it reminds us of his nos plan. recuerda de su plan. So we don't have to wonder, what is God doing? No tenemos que preguntarnos qué está haciendo Dios. Has he forgotten? ¿Será que nos ha olvidado? Has he left us? ¿Será que nos ha dejado? His word says No, no. su palabra dice no. That's why we are so dependent upon this. Por eso somos tan dependientes We're de dependent ella. upon the word, Dependemos de la palabra, not just because it makes us feel good, no porque simplemente nos it's hace because it's sentir the bien, message of God. es porque es el mensaje de It tells Dios. us what his plan of life is. Nos dice lo que es su plan de vida. And so this is what you have to offer others. Y esto es lo que tú tienes que ofrecer a otros. You don't have any wisdom on your own, No tienes ninguna sabiduría en ti any mismo, understanding of your own. ningún entendimiento en ti We can mismo. only offer people Solo podemos ofrecer a las personas the word of la God, palabra de Dios, because this is his plan, porque este es su plan, and what this tells us his plan, y esto nos dice su plan, and this tells us our hope. y nos dice nuestra esperanza. That's Ezekiel chapters 36 and Y ese es 37. el capítulo 36 y 37 de Ezequiel. We'll take a short break, Vamos a tomar un receso de and 5 then we'll come minutos back for our final lecture. y regresaremos a nuestra lección I final. can take a break.
Continuar, vamos a nuestra última lección. Brothers, I am so thankful for you Estoy agradecido con ustedes, hermanos, that you would sit here and listen to me. porque han sido atentos And a las clases, and for enduring these 3 and almost 4 hours. por soportar estas casi 4 And horas. so I hope that as you go and you read Ezekiel, Así que espero que mientras vayan y lean that you Ezequiel, will learn for yourselves, puedan seguir aprendiendo and that you will be able to teach others. y que se puedan enseñar a And otros. so I'm so thankful for the opportunity Así to que do this les here. agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes. So chapters 40 through 48. Entonces, los capítulos del 40 al 48. These are some of the hardest chapters to Estos son to algunos read de los capítulos más difíciles, because there's so many details. porque tienen tantos detalles. I mean, Ezekiel at one point, Ezequiel en un punto, when he's giving this vision of a new temple, cuando recibe esta visión de un nuevo templo, he gives the people instructions él le da al pueblo instrucciones for how they're supposed to enter it, de cómo, for how they're supposed to enter it, de cómo se supone que deben entrar en ese templo and how they're supposed to exit y it. cómo se supone que deben salir. That's a lot of details. Estos son bastantes detalles. And then he gives the length Y les da como las medidas, and the width la anchura, for la the altura walls and for the inside de los walls. muros, de la parte de And adentro. so even reading these chapters E incluso leer estos capítulos is an accomplishment in itself. es un logro en sí mismo. So now we're going to try to understand them. Así que vamos a tratar de entenderlo. Now let me ask you this. Ahora déjenme preguntarles esto. Have any of you heard teaching about Ezekiel 40 through 48? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado enseñanzas sobre esos capítulos de Ezequiel? Or have you had any ideas before of what this might be about? ¿O alguna idea de qué se tratan estos capítulos finales de Ezequiel? No? Nada? Okay, interesting. So none of you have ever heard anything about what these chapters might be about. Así que no han escuchado de qué se puedan tratar estos capítulos. Well, good. Now when people ask you, Ahora cuando la gente te pregunte, now you can hopefully teach others. ahora puedes responderles. I want to give us one important caveat as we begin these chapters. Quiero presentarles un detalle importante mientras Is nos that they have a acercamos. lot of details Es que tiene muchos detalles. and that we may not be able to understand everything. Again. And we may not be able to understand Y que everything. quizás no seamos capaces de entender todo sobre estos capítulos. And so as you teach these chapters Así que si alguna vez enseñas estos and capítulos study them for yourself, o los estudias, it's important to be honest es importante ser honesto about what we can know for en certain. lo que podemos saber con Because certeza. again, this is a grand vision, Porque esta es una gran división and we want to take our positions, y vamos a querer tomar nuestras we want posiciones to hold them lightly. y no queremos tomarlas a la ligera. We want to depend upon the Spirit to Vamos a understand. querer depender del Espíritu de Dios para entender. But as you preach and teach these, Pero cuando predicas y enseñas esto, preach and teach what is most clear. debes enseñar y predicar lo que es más claro. Again, we may not be able to understand all of the details, Quizás no seremos capaces de entender todos los detalles, but the major points pero los puntos importantes is what we should focus on, es en lo que debemos so we're enfocarnos not getting distracted from the message. para no distraernos del And I mensaje. think the major points of the message are clear. Y creo que los puntos principales del mensaje son claros. So again, for one last time, we'll look at the history, literature, and we'll Entonces, una spend vez the más, most time on theology. Vamos a hablar de la historia, la literatura y vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en la teología So- de Ezequiel 40 al For 48. our history, Así que para nuestra historia we need to know a few things. debemos saber algunas Let's cosas. read Ezekiel chapter 40, verse 1. Les leo del Ezequiel 40, versículo 1. El 28 de abril, durante el año 25 de nuestra cautividad, 14 años después de la caída de Jerusalén, el Señor puso su mano sobre mí. So if we have kept track of where our time has been so far, Si hemos estado viendo recordamos un poco de cómo ha sido la cronología, this event right here este evento que sucede aquí is 14 es years 14 años after chapter 33. después del capítulo 33. 14 years after God destroyed the temple, 14 after años Babylon destroyed the después temple. de que Babilonia destruyó el templo. And this is 25 years Y esto es 25 años into exile. en el exilio. That's a long time. Bastante tiempo. You can understand why Israel would think God forgot them. Allí puede entender por qué Israel pensaba que Dios los había abandonado. A child in exile, Un niño en el I'm exilio, sorry, a child of Israel, perdón, un niño en Israel, could have grown his entire life in exile. ya habían seguro nacido algunos que habían vivido toda su vida en exilio. 25 years old and never seen his home country. Que con 25 años y no haber conocido nunca a Israel. And the people who would have entered exile as young men or young Y women, aquellos que habían llegado al exilio como jóvenes, they would be old men and old women ya at this point.
serían point. ancianos. They would be wondering, man, is there really any hope? Y se estarían preguntando, ¿hay acaso alguna esperanza? So knowing this time will be helpful for us. Y esto nos ayuda. Also, as well, that we want to know También vamos a querer saber is that this 25th year, es que estos 25 it años marks something important. marcan algo importante. 25 years 25 años is half of Jubilee, es la mitad del which jubileo, is a span of 50 years. que en cuanto a recuerden que el jubileo eran 50 años. Jubilee was a time of release from slavery and from debt. El jubileo era un tiempo en que se había libertad de la esclavitud y la deuda. And Ezekiel is going to refer to this idea Y Ezequiel se refiere a esta idea in Ezekiel 46:17. en Ezequiel 46, He 17, talks about the year of liberty. el del año de la libertad. So this vision Así que esta is visión about this future es liberation. Israel buscando o anhelando esta futura liberación. God's future work to liberate Israel. Again, God's future work to liberate Israel. esa obra futura de Dios en liberar a Israel. Now, one quick thing Ahora, algo rápido is that liberation theology es que la teología de la liberación is very popular in Latin America, I believe. creo que fue popular en Latinoamérica. And a lot of times it can go a little bit too far. Y muchas veces eso lo llevan demasiado lejos. And a lot of times it can focus so much on the liberation theology Porque se enfoca mucho en esa teología de liberación and deny key doctrines of Scripture. y niegan doctrinas claves de la Escritura. And so, but Pero the idea of liberty, la idea de libertad, the idea of rescue from slavery, la idea de ser rescatados de la esclavitud is a part of Scripture. es parte de la We Escritura. just don't want to blow it beyond what God has said. Sin embargo, no queremos ir más allá de lo que Dios dice. So one final thing we need to know Algo más que necesitamos saber is about the temple. es acerca del templo. Chapter 40 through 48 Que los capítulos del 40 al 48 is about the temple. se trata del templo. Do you have any, what do you know about the temple? Do you know what it looks like? ¿Qué saben acerca del templo? ¿Sabían cómo se veía? Pues cómo lo describe la Biblia y todo eso. So do you have Yeah, they're thinking about like the courtroom and I don't remember. So what all components were in the temple? ¿Cuáles habían algunos de los componentes en el templo? It said it has 3 doors. Right? See? What else? The place when they were wash their hands. Right, and stuff. have a place where the priest would wash his hands. What else? They have like pillars, Correct. like 5 levels of water or something. I think he said. Okay, yeah. ¿Qué más? You have the holy place and the holy of holies. Right. So there's this holy place, Había el lugar santo, but there's also a bigger courtyard. pero también había como el atrio. So the way the temple worked La manera como el templo obraba is that there was this outer courtyard. es que había como este atrio externo. This is where you could go and buy animals. Ahí es donde podías comprar You animales, could go buy sheep for donde sacrifices. podías comprar las ovejas, corderos para el And this sacrificio, is where you would get what you would y need donde recibías lo que to necesitabas bring to the priest of para sacrifice. llevarlo al sacerdote. And then within the outer courtyard, Y en el exterior de ese atrio there's an inner courtyard. había un atrio interno. And this is where the priests would go to work. Ahí era donde se hacía la labor This is the sacerdotal, priests would do their rituals. donde hacían los rituales. And then within the inner courtyard Y dentro is the Holy of Holies, estaba el lugar santo, el lugar the most santísimo, holy place, el lugar más santo, where God's dwelling was. donde estaba la morada de Dios. And so keep having this idea in Y mind teniendo esta idea en mente, that the temple is an outer courtyard, que el templo se trataba de ese atrio exterior, an inner courtyard, un atrio interno and a Holy of Holies, y el lugar can santísimo, help you picture where Ezekiel will be when he talks in the book. nos puede mostrar de que Ezequiel, a dónde estaba yendo Ezequiel mientras está haciendo esta descripción. There are some books that are, when they teach about the Bible, Hay algunos libros que cuando enseñan sobre la when they Biblia, teach about Solomon's temple, y cuando enseñan del templo de Salomón, they'll often include pictures, incluyen imágenes, or you can Google pictures of the o temple, tú puedes buscar en Google And they'll- algunas imágenes del templo and they'll give you created images of what it would look like, y te muestran ahí de qué se trataba. and that can help you give an idea from Y these eso verses. te da una idea. And so now let's talk about literature. Hablemos un poco entonces de la literatura. In these chapters, En estos capítulos, Ezekiel receives a vision of a new temple. Ezequiel recibe una visión de un nuevo templo. In verse 2, En el versículo it 2, says he has the visions of God. dice allí que él recibe visiones de Dios. And it says throughout, actually, let's read verses 2 through 4 so we know where we're at. Vamos a leer del 2 al 4, de los versículos 2 al 4. En una visión que provenía de Dios, él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. A medida que me acercaba, vi un hombre de pie junto a una puerta de entrada y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. Me dijo: hijo de hombre, observa y escucha. Presta mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. Te he traído aquí para enseñarte muchas cosas. Después regresarás y le contarás al pueblo de Israel todo lo que has visto.
So we see that these chapters are going to be a vision. Entonces vemos que estos capítulos son una visión. And I think this is a key Y word creo que es una palabra clave so that we don't interpret these chapters too para que literally. no los interpretemos estos capítulos de manera literal. Just as the visions previously Así como las visiones anteriores included symbols and images incluyen símbolos, imágenes that were meant to communicate a message. que procuraban comunicar un I think mensaje. Ezekiel 40 through 48 Ezequiel 40 al 48 are focused on a message se está enfocando en un mensaje rather than an actual temple. y no se está refiriendo como a un templo como And so we tal. don't want to interpret these overly Y no vamos literally. a querer interpretar esto de una manera excesivamente literal. Because look at what it says here. Porque mire lo que dice allí, In verse 4, en el versículo 4. this is supposed to be a message to Israel. Esto se supone que era un mensaje para el pueblo de Israel. Ezekiel meets this man, Ezequiel encuentra a este hombre and this man is going to give a tour of Ezekiel through this temple. y este hombre le va a dar como un tour a Ezequiel a través de este templo. We read about this tour in the next several chapters. Y en los siguientes capítulos lo que se describe es ese tour. But he says you're supposed to tell this to Israel. Pero la idea se suponía que Ezequiel luego debía contarle a Israel. This is supposed to be a Se message. supone que esto es un mensaje. So there are two general ways we can interpret this vision of the new temple. Así que hay dos maneras generales como debemos interpretar esta visión de un nuevo templo. The first La primera, is that these are literal blueprints of a new temple. again, sorry, I'm sorry, these are literal blueprints of a new temple. como si fueran los planos de un templo literal. This is saying exactly the temple that God is going to build. Como que esto es exactamente los planos de un templo que Dios va a construir. So this is very literal. Es decir, eso sería una opción que lo tomáramos así literal, como los planos de un templo que va a ser construido. The second option Pero la segunda opción is that this vision of a temple es que esta visión del templo is a symbolic depiction of es God's una presence, descripción simbólica de la presencia de Dios, His presence with His people in His new kingdom. con la presencia de Dios en su pueblo, con su pueblo en el reino mesiánico. So the two options Así que tenemos dos opciones para interpretar estos capítulos. is that it's literal blueprints of a new Es que si temple, se trata de los planos de un templo real or it's a symbolic depiction of God's o una presence. descripción simbólica de la presencia de Dios. And I think the second idea Y yo creo que la segunda opción is the better es option la mejor opción for four reasons. por cuatro razones. First, as we've just said, Primero, como hemos dicho, Ezekiel is seeing a vision. Ezequiel está teniendo una visión. When we looked at chapter 1, Cuando vemos el capítulo 1, we saw it was symbolic. vemos que era algo simbólico. And so I think these last chapters, Así que yo creo que estos últimos capítulos de we should Ezequiel interpret as symbolic as debemos well. interpretarlos como simbólicos. If we're going to be consistent, Si vamos a ser I think consistentes, that's the best approach. creo que es la mejor manera de acercarnos a al texto. Second, Lo segundo, the measurements that we read of the las temple, medidas que leemos sobre el templo, they contain the length and width, que contienen la altura, la anchura, but they contain no height. pero no contienen... Ok, They contain no, ya, I messed it up. I'm sorry. Pero es un momento que se me fue completamente. Pero él está diciendo que contienen como lo ancho y lo largo, pero no contienen la altura. In the Eso book es. of Exodus and Kings, Y en el libro de Éxodo y en the Reyes, tabernacles that they built el tabernáculo que construyen included measurements for width and length incluyen las medidas de cuán ancho y cuán largo, and height. pero también cuán alto. But in Ezekiel, Pero en Ezequiel there is no height. no hay medidas para la altura. So this would be a hard blueprint for a new building, Si tú eres un arquitecto y vas a construir esto, eso sería un lío, because you actually don't know how tall it porque is. no sabrías cuán alto debe ser. You can't finish the building. No pudieras terminar la So I construcción. think the lack of height Así que creo que la carencia de altura en las medidas shows that it's more of a symbol nos muestra que es más un than símbolo actual blueprints. que como tal un plano arquitectónico. A third reason I think this is symbolic Otra razón por la que creo que esto es simbólico is that John uses language in es Revelation, que Juan utiliza un lenguaje en Apocalipsis, chapter 21 and en 22, Apocalipsis 21 al 22, from Ezekiel de to Ezequiel describe the new future para creation describir una creación futura and the kingdom of God that He'll y create el reino de Dios que creará at the end of time. al fin del tiempo. And so because John uses Ezekiel's message Entonces, como Juan utiliza el mensaje de Ezequiel for God's future work, para la obra futura de Dios, I think when we read Ezekiel 40 through 48, creo que cuando leemos Ezequiel 40 al 48, we should see it as a message of God's future work. debemos verlo también como un mensaje que se refiere a la futura obra de Dios. Fourth, En cuarto lugar, there are no imperatives in this chapter. no hay imperativos en este capítulo. Nothing that says, hey, actually do this. No hay nada que indique en el texto, hey, hagan esto, construyan esto. So we aren't told to build it.
No one is told to build it, Nadie dice que eso se debe and construir there aren't enough details to build y it. no hay los suficientes detalles para construir. And John uses it as a vision for God's future Y kingdom. Juan lo utiliza como una visión para hablar del reino futuro So de this is Dios. why I don't think it's best to Por interpret it eso literally. creo que no es la mejor interpretación tomar estos capítulos como literales. So if the purpose is not to give us blueprints of Así the que temple, el propósito no es darnos los planos del templo. what is the purpose? Entonces, ¿cuál es el propósito? Again, as we've already said, Como ya hemos dicho, it's to give a message to es Israel. un mensaje para Israel. And with the remaining time we have left, Y con el tiempo que nos queda, I want to review what this message is. simplemente quiero revisar con ustedes y contarles cuál es ese mensaje. What is the theology of this ¿Cuál es chapter? la teología de, de estos capítulos? When Israel read this, Que cuando Israel leía esto, and as we read it, y mientras nosotros lo leemos, what are we supposed to ¿qué es hear? lo que se supone que debemos escuchar? So let's talk about the theology. Hablemos de la teología. And this is where we'll spend the remainder of our Y time. allí nos vamos a quedar un rato. So first, En primer lugar, and most y important, lo más importante, the whole book of Ezekiel is about this, todo el libro de Ezequiel es acerca de esto. is that God's plan Es que el plan de Dios is to dwell with his people. es morar con su pueblo. We read a lot of details about the temple, Leemos muchos detalles sobre el but templo, we don't want to miss what the purpose of the temple is. pero no queremos perder de vista cuál es el propósito del templo. The temple is where God dwells. El templo es donde Dios habita. His presence was in the Holy of Holies. Su presencia estaba en el lugar santísimo. The entire book revolves around this theme. Todo el libro se encarga de hablar de esta idea. In chapter 1, En el capítulo remember 1, we saw God's presence is in Babylon, cuando vemos de la presencia de Dios en and the allí, glory of the Lord was around these majestic y beings. cómo la gloria del Señor estaba entre estos seres This majestuosos, is God's presence. esa es la presencia de Dios. But in chapter 11, Pero en el capítulo we 11, read how God's presence en leaves the Ezequiel, people. leemos cómo la presencia de Dios abandona a su pueblo. Let's read that in Ezekiel 11, Vamos a ir a Ezequiel capítulo 11, verse 22 through 24. versículos del 22 al 24. Ezequiel 11 del 22 al 24 dice: Luego los querubines desplegaron las alas y se elevaron por el aire con las ruedas junto a ellos, y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Entonces la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente. Después el Espíritu de Dios me llevó de regreso a Babilonia, al pueblo desterrado. Así terminó la visión de mi visita a Jerusalén. So these are the same majestic creatures from chapter 1. Estas son las mismas criaturas majestuosas del capítulo 1. They are guiding the glory of God. They are guiding the glory of God. Están guiando en un sentido la gloria de Dios. And Ezekiel says Y Ezequiel that dice God's glory que la gloria de leaves Dios the middle of the city se va de en medio de la and ciudad goes east. y se va hacia el este. In Scripture, En la escritura, going east ir al este is always going away from God's presence. es apartarse de la presencia de Dios. When Adam and Eve were exiled, Cuando Adán y Eva fueron exiliados, they went east. fueron al este. Now the Lord has gone east Ahora el Señor va al to este, symbolize his presence has left Israel. simbolizando que su presencia está abandonando a Israel. Because of their sin, Por causa de su he could pecado, not dwell with ya them. no puede él morar con ellos. Just as Adam and Eve, Así como Adán y Eva, because of their sin, por causa de su could pecado, not dwell with no God. podían morar con Dios. So the question for Israel Así que la pregunta para Israel is whether God's presence could ever dwell with them again. es si será que la presencia de Dios alguna vez volverá a habitar con They've ellos. been in exile for 20 years. Ellos han estado en exilio por 25 años, But Ezekiel 40 through pero 48 Ezequiel del 40 al 48 gives us the hope that he will dwell with them again. nos da la esperanza de que él morará con ellos nuevamente. In chapter En 43, el capítulo we 43 see a vision of God's presence vemos una visión de la presencia de Dios coming back from the east regresando del este into the temple. y entrando al templo. Let's look at chapter 43, Vamos a ver el capítulo 43, verses 1 through 5. versículos del 1 al 5. Ezequiel 43 del 1 al 5 dice: Después el hombre me llevó de regreso a la puerta oriental, o la puerta del este. De pronto la gloria del Dios de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas, y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Esta visión fue igual a las otras que yo había tenido, primero junto al río Quebar y después cuando él vino a destruir Jerusalén. Caí con el rostro en tierra y la gloria del Señor entró al templo por la puerta oriental. Luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y la gloria del Señor llenó el templo. So we saw God's presence leave the temple in chapter 11. Vemos que en el capítulo 11 la gloria del Señor abandona el templo He went east.
y se va hacia el este o hacia el oriente. Now Ezekiel sees him coming back from the east. Ahora Ezequiel la ve regresando desde el And he comes oriente, back into this new temple. volviendo a este nuevo He templo. comes back to dwell with his people. Viene de regreso a morar con su pueblo. That's what we were just learning about in the previous lecture. Eso era lo que habíamos estado aprendiendo en las lecciones That pasadas. God wants to dwell among his Que people. Dios quiere morar entre su pueblo. Finally, Finalmente, listen to the last words of Ezekiel 48. mire las últimas palabras de Ezequiel 48. Ezekiel 48, verse 35. Ezequiel 48, versículo 35. Ezequiel 48, versículo 35 dice: el perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros. Y desde ese día el nombre de la ciudad será: el Señor está allí. The last words of Ezekiel, Las últimas palabras de Ezequiel, what he ends his message on, como en lo que termina su mensaje, is the Lord is there. es: el Señor estará allí. The Lord is there. El Señor está allí. He has come to dwell with his people. Él ha venido a morar con su pueblo. So from beginning and middle and end, Así que desde el principio, el medio y el the final, message of el Ezekiel mensaje de is Ezequiel about God's presence with his people. es la presencia de Dios en medio de su That pueblo. his presence has come to dwell with Que his su people. presencia ha venido a morar con su pueblo. And that is the promise that we read in Y Revelation. esa es la promesa que leemos en Apocalipsis. That in the new En la creation, nueva creación, God dwells with his people. Dios mora con su pueblo. So what is most important of these Lo chapters que es más importante de estos capítulos is that we teach that God's plan is to dwell with his es que el people. plan de Dios es morar con su pueblo. His plan is that his sanctuary Su promesa es que su santuario is to be with them. estará entre ellos. That is what's most important. Eso es lo que es más importante. A second thing we learn Algo segundo que aprendemos is that these chapters teach that es que Yahweh estos is king. capítulos enseñan que Jehová es rey. So let's read chapter 43, verses Ahora, 6 through vayamos 9. al capítulo 43 y leamos los versículos del 6 al 9. Capítulo 43, versículos del 6 al 9. Dice así: entonces oí que alguien me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre que tomaba las medidas se ponía a mi lado. El Señor me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde pondré los pies. Viviré aquí para siempre entre los israelitas. Ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre, cometiendo adulterio al rendir culto a otros dioses y honrando las reliquias de sus reyes ya muertos. Until what verse again? Verses 6 through 9. Colocaron los altares para sus ídolos junto a mi altar, con solo un muro de separación entre ellos y yo. Profanaron mi santo nombre con ese pecado tan detestable, por eso los consumí en mi enojo. Que dejen ya de rendir culto a otros dioses y de honrar las reliquias de sus reyes, y yo viviré entre ellos para siempre. Now this may sound very familiar Esto quizás suene algo familiar, because Ezekiel's repeating the same ideas over porque and over Ezequiel again. está repitiendo las mismas ideas It's una y otra about vez. God's presence. Es acerca de la It's presencia de about Dios. God being king Es among his acerca people. de Dios siendo rey sobre su That pueblo. God being king forever. Dios siendo rey para siempre. And so this is not just a normal building. Así que este no es un edificio normal. Ezekiel says here Ezequiel dice aquí that God's throne will be there. es que el trono de Dios estará allí. A throne is for a king. El trono es para un rey. So when this new temple comes, Así que cuando este nuevo templo this is the venga, place where God will reign. es el lugar donde Dios reinará. This is the promises we're reading about here we're reading about the promise of David. Aquí estamos leyendo a través de esas promesas davídicas That his shepherd David will rule on an eternal throne. que ese pastor David reinará sobre su trono eterno. So this vision of a new temple Así que esta visión de un nuevo templo is a vision of God's eternal kingdom. es una visión del reino eterno de Dios. And here's why I would say that. Y aquí hay otra razón por la cual digo esto. Is that chapters 40 through 48 Es que los capítulos 40 al 48 teach that this temple enseñan que este templo is part of a city, es parte de una ciudad, which is God's eternal city, lo cual es la ciudad eterna de Dios, his eternal su kingdom. reino eterno. Let's go back to chapter 40 verses 1 through 2. Again, sorry. Chapter 40 verses 1 through 2. Let's go back. Regresemos al capítulo 40, versículos del 1 al 2. So notice here in verse 1 Noten el versículo 1 that it talks about a city. que habla de una ciudad. Ezekiel was brought to a city Y Ezequiel es traído a una ciudad on a very high mountain. en una montaña muy alta. The temple is prominent in these chapters. El templo es prominente en estos capítulos, There's going to be an entire city where the temple pero is. se trata de una ciudad completa. This is a city for God's people to dwell. Una ciudad donde va a morar el pueblo de Es- Dios. Al final del versículo 2 donde dice, me llevó para ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. This city is where God is going to be. En esa ciudad es donde Dios va a estar. And the name of this city, as we read in Ezekiel 48, Y el nombre de la ciudad, como leímos al final de Ezequiel 48, is the Lord is there. el nombre de la ciudad es el Señor estará allí. God is creating an eternal city for his Dios que people. está creando una ciudad eterna para su pueblo.
Let's find out one more thing that we read about this temple. Veamos una cosa más que leemos sobre este templo. In chapter 47, En el capítulo 47 we read about this river flowing out of the temple. leemos de este río que fluye de este templo. This river starts small. En el capítulo 47 este río empieza pequeño Ezekiel says it's about ankle deep. y Ezequiel dice que su medida es acerca de que como que cuando el agua llega a los tobillos. Let's read chapter 47, verses 1 through 2. Veamos el capítulo 47, los versículos 1 y 2. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Now let's read verses 3 through 6. Ahora veamos los versículos del 3 al 6. Me llevó a lo largo de la corriente de agua. Mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 500 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. So God brings Israel into the midst of the temple. Así que Dios lleva a Israel al medio. Yo sé, Ezequiel o Israel. I'm sorry. He brings Ezekiel into the midst of Dios Israel. lleva a Ezequiel al medio de este templo. And Ezekiel sees this river flowing out of the middle of the temple. Y Ezequiel ve este río fluyendo desde el medio del templo. It starts ankle deep. Dice que empieza desde los Then tobillos it gets up to his y knees. llega luego a las rodillas And then it becomes such a big river y luego se convierte en un río tan that grande Ezekiel can't cross it. que Ezequiel no puede cruzarlo caminando. In verses 7 through 12, En los versículos del 7 al 12 we'll talk about how this river gives life to everything. habla de cómo este río le da vida a todas las cosas. Now this river has several layers of meaning. Ahora, este río tiene diversas capas de significado. First, La primera, I think it means that the land creo que se refiere a la tierra is being cleansed and healed siendo restaurada of everything that has defiled de it. todo lo que la había contaminado. Because of Israel's sin, Por causa del pecado de Israel, the land was destroyed. la tierra fue destruida. It was cursed. Había caído bajo maldición. But now God's presence, Pero ahora la presencia de Dios, this river, este río, is going to restore the land. va a restaurar la tierra. It's going to reverse the curse of the people's sin. Va a revertir la maldición. It will make it more like a garden. Lo hará más como un jardín. This was the same idea that we read a couple chapters ago. La misma idea que leímos hace un par de That the capítulos. land has become like a garden of Que Eden. la tierra empieza a convertirse como en el jardín del Edén. Second, the river comes from God's temple. Lo segundo es que este río fluye del templo de Dios. God's dwelling benefits the people in the land. Los beneficios de Dios surgen hacia el pueblo y la tierra. So I think this river's primary meaning Así que el significado principal de este río is that of where it comes from. es de dónde viene. It comes from God's presence. Viene de la presencia And de then it Dios. flows out into the rest of the city. Y sale hacia el resto de la ciudad. And third, I think this is what John points us to. Y tercero, esto es a lo que Juan nos está señalando también. That this river points us to God's future creation. Que esto nos apunta a la futura creación de Dios. Let's read chapter 22 of Revelation, verses 1 through 5. En el capítulo 22 de Apocalipsis, versículos del 1 al 5, We can read about this river. leemos acerca de este río. Revelation 22, verses 1 through 5. Apocalipsis 22, versículos del 1 al 5. Dice así: Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes, y las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Do you hear the same theme appearing? ¿Ustedes notan ese tema allí? This river is the river in Ezekiel. Este río es el mismo río que hace referencia a And Ezequiel. this river is in the kingdom of God, Y este río está en el reino de where Dios, God is going to dwell. donde Dios va a morar. And so you see how dependent John is Yo quiero que ustedes vean cuán dependiente es Juan on the book of Ezekiel. del lenguaje de Ezequiel. So hopefully when you leave here today, Espero que cuando salgan de este lugar hoy, you can say, I learned about Ezekiel puedas decir, yo aprendí de Ezequiel, and the book of pero Revelation, también de Apocalipsis. because he's just commentating on
on it. Porque Apocalipsis hace mucha referencia a Ezequiel. So, Entonces, we've learned that this is about that chapters 40 through 48 entonces aprendemos que los capítulos 40 al 48 are about God's presence. se tratan de la presencia de Dios, They're that Yahweh is king, de que Jehová es rey, that this temple is a part of God's city, que este templo es parte de la ciudad de Dios, that God's presence causes blessing, que la presencia de Dios trae bendición, like a river that blesses the land. como un río que bendice la tierra. And fourth, Y en cuarto lugar, these chapters teach that God is holy. estos capítulos enseñan que Dios es santo. Look at chapter 43, Miren el capítulo 43. verses 6 through 9. Was the one I read or no? Oh, did we already, verses 43, verses 6 through 9? I don't think so. Yeah. Capítulo 43, versículos del 6 al 9. Did we read that already? I don't think so. Let me get there. I think No. We haven't? Okay. We did? Okay, so Yep. so we've already read this, Ya leímos de este pasaje, but what I want to point out pero lo que quiero señalar is that God's holiness is emphasized que here. aquí se está enfatizando en la santidad de Dios. That the nation of Israel Que la nación de Israel will no more defile his holy name. ya no va a contaminar su santo nombre. That God is going to retain his holiness. Que Dios va a guardar su santidad. He is a holy king, Él es un rey santo and his holiness is important to him. y su santidad es importante para And él. his work in this new temple Y su obra en este nuevo templo is a part of his concern for his holiness. es su interés por su gloria. Fifth, En quinto lugar, what we learn lo que aprendemos is that Israel has been es que sinful Israel ha sido pecador and must y repent. necesita arrepentirse. In chapter En 43, el capítulo 43, verses 10 through 11, we see that. versículos del 10 al 11 vemos eso. Hijo del hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Deja que estudien el plano del templo y se avergonzarán de lo que hicieron. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y salidas y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y de las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. So when Israel heard this vision of the temple, Así que cuando Israel escuchaba esta visión del templo, it would act like a mirror, eso iba a actuar como un so espejo, that way they could see their own sin para que ellos vieran su propio pecado and repent. y se To arrepintieran. see their own sin Vieran su propio and pecado see God's mercy. y buscaran la misericordia de The Dios. same themes we've already heard Los mismos temas que ya hemos are being escuchado summarized in chapters 40 through 48. están siendo resumidos en estos Chapters versículos. 40 through 48 En los capítulos del 40 al 43 contain all the themes we've already heard. contienen todos los temas que ya hemos escuchado. Another piece of theology from these chapters Otra parte de la teología de estos capítulos is that in this new temple, es que en este nuevo templo Israel will be able to worship God properly. Israel adorará a Dios de manera apropiada. Look at verse 27 Mira el of chapter versículo 43. 27 del capítulo 43, dice: a partir del octavo día, los sacerdotes sacrificarán a diario sobre el altar las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz del pueblo. Entonces los aceptaré a ustedes. Yo, el Señor soberano, he hablado. In chapters 43 through 46, En los capítulos del 43 al 46, we see God giving Israel vemos a Dios dándole a Israel a lot of rules for offerings and varias sacrifices. reglas para sacrificios. Leyes. The people are returning to their worship. Es decir, el pueblo regresando a su adoración. So we may get distracted by all the Y details, puede que nos distraigamos en los detalles, but what is most important pero lo que es más importante, lo que es central, is that they're worshiping God again. es que están adorando a Dios nuevamente. And look what verse 27 says. Mire lo que el versículo 27 dice. God says, I will accept you. Y yo los recibiré, Israel was an los unfaithful aceptaré. So Israel was an unfaithful wife. Israel había sido como una esposa infiel. The people of God rejected him. Ese pueblo lo había rechazado. And so he cast them away. Así que él los expulsó. But now what does it say? Pero ahora, ¿qué es lo que dice? I will accept Yo los you. aceptaré. I will accept you back. Yo los aceptaré de These regreso. chapters teach us Este capítulo nos enseña that Israel is going to, that the people of God will worship him again. que el pueblo de Dios adorará And nuevamente they'll worship him properly. y lo adorarán de manera apropiada. Sixth, En sexto lugar, these chapters teach us about a peaceful community. estos capítulos enseñan acerca de una comunidad en paz. Later in these chapters, Más adelante, en este capítulo, What you will en estos read- capítulos, lo que leerás what you will read is about the 12 tribes of Israel. acerca de las 12 tribus de Israel. Remember, the people of Jerusalem are still in exile. Recuerda que again, I'm sorry. So the people of the Jerusalem are still in exile. El pueblo de Jerusalén, las personas de Jerusalén estaban todavía en exilio. These tribes have been scattered. Estas tribus estaban dispersas. And so I don't think this is the literal tribes of Israel. Así que esto no creo que se refiera a las tribus literales de Israel. I think it's a symbol of the people of God. Creo que que están representando el pueblo de And Dios. so, but God says what he's going to do Es lo que Dios va a hacer, is he's going to bring the people back es que va together a traer a su pueblo de regreso and
And he's going to divide the land equally. y va a dividir la tierra de manera equitativa. He says there's going to be equality. Es decir, va a haber igualdad, So everyone has the same share. es que todos van a compartir lo mismo. Second, he says there's going to be security. También habrá seguridad. So people don't have to be afraid Las anymore. personas no tendrán nada que temer. Remember what we said about the kingdom of God? Recuerden lo que dijimos sobre el reino de Dios. It's a kingdom of what? ¿Es un reino de qué? What is it? What is the prime? How did we describe this kingdom in chapters 34 through? Of peace. Peace. Yes, De paz. it is a kingdom of Es peace. un reino de paz. And that's what God says Eso es lo que Dios dice in chapter 46, verse 18. en el capítulo 46, 18. Let's read that. Vamos a leer ese, en el 46, 18. Dice, además, el príncipe nunca podrá quitarle a nadie su tierra por la fuerza. Si le regala propiedades a sus hijos, tendrá que ser de su propia tierra, porque no deseo que ninguno de mi pueblo sea desalojado injustamente de su propiedad. The people won't have to be afraid of losing their land Ya again. ellos no estarían temerosos de perder su tierra. They lost it once, Ellos la habían perdido una but when vez, God's people come back, pero cuando el pueblo de Dios regrese, this land will reign forever. This land will be forever. esa tierra será para siempre. God's kingdom will last Es forever. decir, el reino de Dios durará para siempre. Another thing we also learn Algo más que aprendemos is that God's city es que la ciudad de Dios includes the Gentiles. incluye a los gentiles. Look at chapter 47, Mira el capítulo 47, verses 22 through 23. versículos 22 al 23, dice: repártanse la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros que se hayan unido a ustedes y estén criando a su familia en medio de ustedes. Ellos serán como israelitas de nacimiento y recibirán una asignación entre las tribus. Estos extranjeros recibirán tierra dentro del territorio de la tribu con la cual ahora viven. Yo, el Señor soberano, he hablado. So here we read about foreigners Aquí hablamos de extranjeros who are receiving part of the land. que tienen parte en esta tierra. To receive part of a land El recibir parte en esta tierra means you have citizenship. significa que tienes It ciudadanía, means you're an heir. significa que eres un heredero. So God's future plan Así que el plan futuro del Señor is that those who are outside of ethnic Israel es que aquellos que estaban fuera del Israel étnico, will del be Israel a part of físico, this community. sean parte de esta comunidad. All nations will be a part of this Todas las community. naciones serán parte de esta comunidad. And this community Y esta comunidad will focus on God. será enfocada en Dios. It is a God-centered community. Es una comunidad enfocada en Dios. In Ezekiel chapter 45, Y en Ezequiel capítulo 45 we see that this community, that this city is set apart, and vemos que esta ciudad es apartada, that there's this holy district, que es como un distrito santo. almost kind of like a special spot in the city. Es como un lugar especial en la And ciudad. that's where God's sanctuary Y es is. donde está el santuario de It's called the Dios. holy district. Es llamado como ese distrito santo. And the entire city revolves around that. Y toda la ciudad vive como alrededor de eso. So when God's people come into the city, Así que cuando el pueblo de Dios venga a esta ciudad, they're going to revolve around God. Dios estará en el centro. Todo será con Dios en el centro. So all of the details that we might read in chapters 40 Todos to los 48, detalles que quizás leamos en estos capítulos, all of them are building some of the same messages we've seen already. todos están edificando sobre los mismos mensajes que ya hemos The visto. message throughout the rest of the book. El mensaje a través del resto del And libro. this message is supposed to give hope to Y este Israel, mensaje se supone es para dar esperanza, era para dar esperanza a Israel hope to us, y esperanza a nosotros, that God will bring us back from our exile, que Dios nos va a traer de regreso de nuestro that exilio, God has not abandoned His que promises, Dios no ha abandonado sus promesas, that even our sin cannot cause Him to abandon His promises, que aún nuestro pecado no causa que Él abandone sus that He promesas, will not move away from us forever. que Él no se estará apartado de nosotros para siempre. But this was not fulfilled in the time of Ezra and Nehemiah. Pero esto que leemos aquí no se cumplió en el tiempo de Esdras y Nehemías. This is God's future work. No, esta es la obra futura de Dios. Chapters 40 through 48 Los capítulos 40 al are 48 more than about a physical return from son mucho exile. más que un regreso físico del It's exilio. about God's future work. Se trata de la obra futura de It's the Dios. hope of Jesus' eternal Es kingdom. la esperanza del reino de The Cristo. hope that we're still waiting on. La esperanza que nosotros tenemos. That's the vision of Ezekiel 40 through Esa es la 48. visión de Ezequiel 40 al This is 48. our hope that we Es have. nuestra esperanza. I've really enjoyed being with you Entonces he today, disfrutado mucho este tiempo con ustedes. and I hope that you are able to understand Ezekiel Y better. espero que esto les ayude a leer mejor Let Ezequiel. me pray and we'll conclude. Oremos para terminar. Father, thank you for the hope that we have, Padre, gracias por la esperanza que tenemos. that one day we will dwell with you, Que un día vamos a morar contigo. that Jesus has given us so many great Que Jesús promises, nos ha dado tan grandes promesas. that we have so much hope. Tenemos tanta esperanza. Lord, I pray that these men Yo te oro porque estos hombres would enjoy that hope, disfruten de esa esperanza, would be able to teach that hope, puedan enseñar esa esperanza, would be able to understand your word better, puedan entender tu palabra so mejor, that others may know you better. para que otros puedan conocerte. Lord, we pray that you would Te oramos, Señor, do a great work que hagas una obra in grande Colombia, en Colombia, so that Colombia may know you. para que Colombia te conozca. In Christ's name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.